Como saben, estamos estudiando los patriarcas y estamos por la vida de Abraham. Y antes de entrar en el texto y estudiarlo un poco, supongo que ya saben, me gustaría hablar algo que me parece interesante. Saben, seguramente muchos de ustedes probablemente están más informados que yo de cómo está la situación por allá, por Venezuela. Es algo que me tiene preocupado y que estoy orando por ello y que en cierta manera tengo algo de esperanza. Algo de esperanza al ver que muchos estados europeos, incluso Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica están uniéndose para hacerle frente a este régimen. Y en cierta manera, estos países están haciendo un compromiso, están haciendo un pacto de manera pública para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. No voy a entrar en política, no, por favor, no es mi intención, y sé que es un tema delicado que puede herir muchas susceptibilidades, pero sí me llama mucho la atención cómo estos países están pactando entre ellos un compromiso para hacerle frente, para hacer fuerza contra este régimen ahora mismo allí. Lo que está pasando en Venezuela es histórico, porque después de más de 20 años en el régimen, ahora es que se ve algo de esperanza y todas las naciones están atendiendo a esto. Pero me pongo a pensar en esto por lo que tiene que ver con el texto. En el texto que vamos a estudiar vamos a ver un pacto mucho más profundo y con muchísima más trascendencia que lo que está sucediendo en este momento. Tiene un mayor alcance a lo largo de la historia. Veremos el compromiso eterno que Dios, por su pura gracia, hizo a Abraham. Un pacto con un impacto tan grande que ha llegado hasta nuestros días. Se lo hizo a Abraham hace muchísimos años, milenios. Se lo hizo a Abraham, pero ahora ha llegado hasta nuestros días. Y seguirá extendiéndose. Ese pacto que le hizo a Abraham seguirá extendiéndose, generación tras generación. Pero con un propósito claro. Dios no solo quiere que su reino se expanda en número y que haga de la promesa que le hizo a Abraham una nación tan grande que sea innumerable. Dios no tiene un objetivo de voy a poner tantas estrellas, pues tantas personas en el reino. Él lo que quiere es que su pueblo sea de bendición los unos para los otros. Así que podemos sacar una enseñanza central de lo que vamos a leer hoy. Y dice, el Todopoderoso establece un pacto perpetuo con su pueblo para que sean de bendición a otros. El Todopoderoso establece un pacto perpetuo con su pueblo para que sea de bendición a otros. Y dice el texto, si quiere abrir sus Biblias, hoy no lo tengo en la diapositiva, me parece interesante que podamos hacer el ejercicio, abrir sus Biblias o encender el móvil y poner la aplicación de sus móviles donde estudien ustedes la Biblia y vamos a leer Génesis 17, del 1 al 27. Génesis 17, del 1 al 27. Y dice así, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, del 1 al 17, capítulo 17 de Génesis, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera.
Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó el rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. En el versículo 9 sigue diciendo, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo a Abraham, a Sarai tu esposa ya no le llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó su rostro al suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios le contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto perpetuo. En casa de Ismael te he escuchado. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que habían comprado con su dinero y a todos los otros varones que habían en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Señor, bendice tu palabra y que seas tú exaltado por medio de ella y que seas tú tocando nuestro corazón, Señor, abriendo nuestra mente, nuestros oídos, Señor, y dándonos, Dios mío, la necesidad de acudir a ti para adorarte, para postrarnos, para escucharte, Señor, y que tú obres, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu pacto y gracias por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto que Dios se le apareció a Abraham, ¿a qué edad? Los 99, jovencito, cuando estaba en plena flor de la vida, estaba ahí con toda su fuerza. Y Dios se le aparece otra vez. Ya cuando leemos Génesis, vemos que Dios se le aparece varias veces y esta es una de ellas. Y no se le aparece porque Abraham sea alguien especial. Tampoco es el más guapo de todas las naciones, ni el más fuerte.
Dios no se le aparece a él porque él sea bueno, ni porque sea súper inteligente o porque Dios sabe que va a poder tener muchos hijos. Dios se le aparece a Abraham por pura gracia. Dios quiere mostrar su gloria a través de la vida de Abraham. Así que el principal protagonista en esta historia no es Abraham, sino es Dios. Dios glorificándose a través de la vida de Abraham y mostrando su gloria y su fidelidad a través de su vida. Así que el Todopoderoso se acerca por gracia, sin que lo merezcamos. Y para mí este punto es determinante. No dice que Abraham estuviera ayunando, ni estuviera haciendo grandes o largas horas de rituales religiosos, que estuviera levitando y meditando. No dice nada de eso. Solo dice que el Señor se le apareció. Y si echamos para atrás en los capítulos anteriores, justamente el capítulo anterior, vemos cómo Abraham quiere adelantar un poco el proceso junto con su esposa Sara para que se cumpla la promesa. Dios le había dicho en capítulos anteriores, te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas. Lo vimos el domingo pasado. Y Sara, después de haber entrado en la tierra de Canaán, llevaba ya un tiempo, cerca de 20 años, y dice, pero mira, a ti Dios no te dijo que te iba a dar una descendencia. ¿Dónde está? Yo estoy mayor, yo estoy estéril, tú estás viejo. O sea, ¿esto qué es? Y si le echamos una mano a Dios, no lo dice así, ¿no? Pero Sara se le ocurre la genial idea de presentarle a su sierva Agar y le dice, mira, toma a mi sierva, ten descendencia con ella y entonces cumplirá Dios la promesa por medio de eso. Y Abraham en vez de decir, no, estás loca, ¿cómo voy a hacer eso? Vale, pues... Y tuvieron a Ismael, un niño nacido por la voluntad del hombre. Era una manera de echarle una mano a Dios para que Dios acelerara el proceso de bendícenos, ¿no? No me dijiste que me ibas a dar bendición. Así que Abraham vemos que no era tan perfecto como podríamos imaginarnos. Abraham tenía sus errores. Abraham tuvo a ese hijo y él pensó que la descendencia tan numerosa se haría efectiva por medio de Ismael. Y sin embargo, Dios se le aparece en esta ocasión y decide hacer un pacto con Abraham para afirmar la fe de éste y establecerse como el Dios Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai. Y este término, el Shaddai, se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. Y normalmente en un contexto donde se muestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Él está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el creador de absolutamente todo. Yo te creé a ti, yo dirijo todo, yo gobierno todo, estoy por encima de todas las cosas y si yo digo, yo hago. Porque yo soy fiel a mi propia palabra. Abraham no había hecho nada especial hasta el momento para ganarse el favor de Dios. Es más, como digo, intentó tomar un atajo para que la bendición de Dios fuera efectiva. Y la intención en este momento es la de confirmar que ese pacto se haría.
pero no solo para, como digo, para tener una nación inmensa y que Abraham pudiera presumir a sus 100 y tantos años, decir, mira, toda la descendencia que Dios me ha dado, ni siquiera para que estuviera en la gloria mirando ahí, hablando con Dios, mira, ¿cuántos descendientes me diste? Millones y millones. No es para eso. Dios no estaba dando esa descendencia, sino para que la promesa de salvación se viera cumplida por medio de Abraham. Es impresionante. De verdad que si estudiamos la narrativa completa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos como Dios tenía un propósito desde el inicio de los tiempos del ser humano y lo va confirmando a lo largo del tiempo. Y uno de los hitos es Abraham. Y Abraham recibe la promesa de salvación que se verá cumplida a lo largo de la historia. La salvación que hasta ahora se ha extendido y que se seguirá extendiendo hasta que el Señor vuelva. Pero que se vio ese pacto que Dios le hizo a Abraham, se vio culminado en la figura de Cristo. El pacto que Dios hizo a Abraham estaba apuntando directamente al sacrificio que Dios haría para poder restablecer todas las cosas. Dice el texto que al oír que Dios hablaba, ¿qué hizo Abraham? Espérate que me pongo cómodo y te escucho. Espera que subo el volumen, que ya estoy un poco sordo. ¿Qué dice que hizo? Se postró en tierra y escuchó lo que tenía que decir. ¿Tú te imaginas esta experiencia? Dios en todo su esplendor habla y lo más que puedes hacer, el peso de su voz, te lleva a tener que inclinarte y decir, ok, habla. ¿Qué tienes que decirme? Te estás presentando el Todopoderoso, el Shaddai, se estaba presentando a Abraham, un simple mortal, un hombre que había intentado tomar atajos en varias ocasiones para beneficiarse de él. Decidió escuchar lo que tenía que decir el Todopoderoso. Y esto de los acuerdos, cuando Dios hace el pacto con Abraham, es interesante cómo sigue una tradición que se hacía en el Oriente Próximo. Era normal que un rey expresara un pacto, un edicto, un compromiso y lo declarara el rey hacia sus vasallos. Y tenía una serie de pasos, como el que escribe una carta, y que tenemos estudiado cómo se escribe una carta, pues estos compromisos los hacía el rey cuando quería que sus vasallos le fueran leales. Y esta estructura la sigue Dios también. Y se usaba, como digo, se utiliza, hay un comentario que dice, se utilizaba sobre todo para establecer vínculos entre conquistador, el Señor, y sus vasallos, los siervos. Y dice, Jehová escogió utilizarlo para enseñarle a Abraham y más adelante a toda la nación de Israel, lo que implicaba la relación con él a la que les había conducido. Así como lo que requería el pacto, su pueblo. Estos pactos eran, mira, yo soy fulanito de tal y vengo a hacer esto, por tanto tú tienes que hacer esto otro. Entonces Dios le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai. Te bendeciré y tú harás esto. Y te vas a comprometer. Y es curioso la relación. Dios no le dice a Abraham, si tú haces esto, no era una relación entre iguales. No le dice, si tú haces esto, Abraham, entonces y solo entonces yo te voy a bendecir. Sino que dice, yo te voy a bendecir. Ya eso está claro. Ya estoy aquí. Te estoy diciendo que te voy a bendecir y ahora tú debes cumplir tu parte del pacto. Pero no porque lo vayas a hacer, vas a ser bendecido, sino porque es una reacción natural a lo que te estoy mandando.
Entonces hace algo muy significativo, que es cambiarle el nombre. Y esto de cambiarle el nombre para nosotros puede ser algo simple, ¿no? Bueno, se llamaba Juan y ahora se llama Pepe, ¿y qué más da? No, para nosotros no tiene mayor relevancia. Pero Dios estaba haciendo de Abraham una persona nueva. Le estaba transformando y le estaba diciendo, ahora vas a dejar de ser Abraham y vas a ser padre de las naciones. La gente en Canaán lo vería con 100 años y el nombre Abraham, padre de las naciones. Mira, ahí viene el padre de las naciones. Mira, padre de las naciones. Y Abraham ahí con 100 años. Bueno, le había cambiado su identidad. Le había hecho una nueva persona. Así que el Todopoderoso establece un pacto, obra en nosotros para cambiar nuestra identidad. No solo le cambia el nombre, sino que también establece un nuevo tipo de relación entre la descendencia de Abraham y Dios mismo. La diferencia de la promesa que Dios le hizo a Jeremías, o sea, Dios habló a Abraham y luego se vio cumplida esa promesa, se vio cumplida en los diferentes profetas y a lo largo de la historia. Y como digo, en el sacrificio de Cristo. Y ya Jeremías había anunciado el sacrificio que iba a hacer Cristo y la nueva relación que íbamos a tener por medio del sacrificio de Cristo. No sé si puedo explicarme bien el paralelismo que hay entre la transformación de Abraham y la transformación que puede llegar a sufrir una persona que acepta a Cristo. En Jeremías 31:33 dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, le estaba diciendo a Abraham, yo seré tu Dios y seré el Dios de tu descendencia. Y ustedes van a ser mi pueblo. Y Cristo viene después y dice, yo soy su Dios y todo el que viene a mí forma parte de mi pueblo. Pero ya la ley no está escrita en papiros, ya no está escrita en piedra, sino que se escribe en nuestros corazones. Y sufrimos una transformación. Se cumple la escritura en Jesucristo. La gloria del nuevo pacto es que la vida de Dios es plantada dentro de la personalidad humana del cristiano. Y es entonces que Dios nos hace nuevas criaturas y nos cambia por completo. Pasamos en este momento en el encuentro de Abraham con Dios, de Dios con Abraham. Abraham no sufre una transformación física, pero sí sufre un cambio de identidad y sufre un cambio de nombre. Cuando nosotros nos presentamos a Cristo y decidimos aceptarlo, nuestra vida es transformada. Y es maravilloso, simplemente maravilloso, ver cómo Dios habla a Abraham y su promesa es cumplida en Cristo. Y establece un pacto perpetuo. Lo estableció con Abraham, pero con Cristo el pacto es eterno y el pacto es perfecto. Y todo eso porque somos los más chachis, porque somos los más guapos, porque somos los más inteligentes, más animados y los más creyentes de toda la población del ser humano. Todo eso por pura y absoluta gracia de Dios, porque a Él le dio la gana, porque no merecíamos nada.
porque a Él le agradó hacer esto en el tiempo oportuno y no en los tiempos del ser humano. Dice en los versículos del 7 al 14 lo que consistía el pacto perpetuo y las condiciones que Dios establecía. En el 7, del 7 al 14, nos habla de ese pacto y de lo que significa tener que hacer algo, ¿no? Y deberían hacer una marca en su cuerpo, una marca para recordar el pacto, para que cada vez que vieran esa marca recordaran que Dios le había hecho una promesa. No es que ellos dijeran, nos vamos a hacer la marca para entonces ser más agradables a Dios. No, el protagonista sigue siendo Dios. Y Dios dice, yo establezco el pacto en ustedes, ustedes van a hacerse una marca para que recuerden que yo, el Shaddai, el Todopoderoso, me acerqué a ustedes y soy su Dios. Y ellos como judíos verían esa marca y dirían, Él se acercó a nosotros. Algo visible, un acto visible de lo que sucedió en lo invisible. Y era necesario que todos los que estaban allí en ese momento y después todos los que vendrían cumplieran con eso. Hicieran esa marca para decir, pertenecemos a Jehová, pertenecemos al Todopoderoso, pertenecemos al Shaddai, al Creador del cielo y la tierra, porque Él decidió hacernos suyos. De verdad que es grandioso. Y esto también, esto de la circuncisión, era una práctica que se usaba también en el Oriente Próximo. Y se usaba en la adolescencia, cuando pasaban ya a la vida adulta, ¿no? Y era como el cambio, la señal, la marca que hacían como diciéndole, amigos, ya usted es un hombre, búsquese la vida, ¿no? Pero lo significativo de aquí es que Dios hace algo nuevo con eso que ya existía y lo que cambia es la edad. La edad con que se hacía a los 8 días de nacido. Y también el significado. Ya no era una señal para decir ha llegado la adultez con 8 meses. No creo que lo haga, sería un niño muy precoz. Pero sí es la señal, como digo, de que Dios les escogió a ellos. Dice este comentario del libro de Abraham. No obstante, no era en primer lugar un signo de su consagración a Dios, sino del compromiso de Dios con ellos, movidos por su gracia. Un recordatorio tangible de la promesa de Dios y del hecho de que estas promesas se aplicarían al hombre del pacto, porque Dios había escogido para recibir gracia. Así que, uno más. El Todopoderoso establece un pacto con nosotros que nos lleva a un cambio radical de corazón. Pablo habla en sus cartas de esa circuncisión que no se hace en el prepucio, sino que se hace en el corazón. Y ya no es solo el hombre, sino también la mujer. Ya no es solo el judío, sino también el griego. Ya no solo el libre, sino también el esclavo. Y esa marca indeleble, esa marca que era necesaria, que estaba ahí a fuego en los judíos, ahora nosotros la tenemos en el corazón. El símbolo de la circuncisión, cortar esa marca, fue cumplida en Cristo, que fue el perfecto Hijo obediente al pacto. Jesús cumplió a rajatabla todo lo que representaba la circuncisión, que no era más que la obediencia. Una obediencia completa y total a la voluntad del Padre.
que yo no soy capaz de hacer. No sé si ustedes sí, yo no. Solo Cristo fue el único. La circuncisión era una manera de obedecer a Dios, de dar una marca, algo visible, de que el pueblo supiera, y era una manera de obedecer, ¿no? Y nosotros no podemos cumplir con la obediencia absoluta. Le decía al principio del texto, sé intachable y perfecto. Y a nosotros también nos dice algo de eso, pero no tiene que ver con que seamos los más de lo más, sino que aceptemos el sacrificio de Cristo, que hagamos esa marca en nuestros corazones y que decidamos vivir como nuevas criaturas. Ni la circuncisión ni la incircuncisión en Cristo tenía valor alguno. Ya Cristo había establecido algo mucho mayor y eso ya no tenía demasiado sentido, por decirlo así. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. No era tanto hacer una marca porque tengo que hacer una marca, sino que he creído y como he creído, mi amor hacia Cristo me impulsa. Dice Pablo a los Colosenses 2, 11 y 12, dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Si existiera algún símbolo entre nosotros ahora mismo que representara esa circuncisión, sería el bautismo. Pero más allá de los sacramentos que podamos establecer, tiene que ver con la nueva relación que tenemos con Dios, que se hace posible por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Abraham, dice el texto, que inclinó su rostro en tierra y se rió y se preguntó, ¿cómo es posible que yo con 100 años y mi mujer con 90 vayamos a tener un hijo? ¿Eso es posible? ¿Tiene algún sentido? Y tal vez su fe todavía era algo débil. No es una incredulidad porque después se nos confirma que Abraham creyó y fue contado como justo. Él creía lo que decía Dios, pero era un poco de ¿y cómo? O sea, no tengo ni... ¿Será posible? Yo creo, pero es que no hay elementos naturales, humanos, ni posibles para que esto sea real. ¿Cómo vas a hacer algo así? ¿Cómo es posible que puedas dar vida a dos ancianos, no? Lo lógico para Abraham, lo lógico era que ya que tenían un hijo de 13 años, pues Señor, mira, bendícelo a él. Claro, dale todo lo que me estás diciendo, dáselo a Abraham, porque es un poco inverosímil, que increíble que tú puedas llegar a darme un hijo a mí, ¿no? Pero sin embargo, Dios confirma una vez más que el hijo que tendría saldría de Sara para que realmente Dios fuera glorificado. Y es asombroso que Dios esperara tanto. Pasaron 20 años, algo así, desde que entraron en Canaán hasta que se hizo efectiva la promesa. Ismael tenía 13 y Dios no daba al hijo prometido. Y era necesario que transcurriera todo ese tiempo. Porque de hacerlo antes, de darle a la promesa cuando eran jóvenes, tal vez no hubiera tenido el mismo impacto que cuando ya no había manera natural ni humana de concebir vida. Dice en Romanos,
Romanos 4:18. Él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay más, cuando ya no sabes qué más hacer, Dios a su tiempo cumple su promesa. En medio de lo imposible es donde la fe se acrecienta. Y Abraham vio que en esa espera tan larga su fe se fortalecía. El nacimiento de Isaac era mucho menos problemático para Dios que el desarrollo de la fe de su siervo. Y eso pasa con nosotros. Para Él es más fácil darnos un hijo en nuestra vejez. Bueno, es más fácil, para Él todo es más fácil, ¿no? Pero Él lo que quiere no es simplemente el milagro y ya, sino que nuestra fe se acreciente y crezca. En medio de las situaciones más difíciles, más complejas, más desastrosas, Dios muestra su poder y su gloria. La fe de Abraham crecía, al igual que la nuestra. Y crecía en la medida que se sometiera completamente todo su entendimiento, aunque no comprendiera todos los entresijos y todos los porqués, él obedecía y daba pasos de obediencia. Terminó de hablar Dios con él, ¿y qué hizo? Lo que Dios le había dicho. Dios dijo, tienes que hacer esto. Él creyó, no entiendo cómo, Ismael no es la promesa, ok, voy a esperar un año, tú dices que lo haces, yo por fe actúo. Así que el Todopoderoso establece un pacto llamándonos a la obediencia continua. Él sometió su entendimiento parcial a lo que Dios decía y sometió su voluntad a lo que era que Ismael fuera bendecido, a la voluntad de Dios, y obedeció, haciendo las cosas de la manera que Dios le había dicho. Así que demostraba una fe viva y creciente. Y a medida que él obedecía, su fe se fortalecía. Cuando nosotros, al igual que Abraham, empezamos a dar pasos de obediencia, haciendo lo que ya Dios nos ha mostrado, nuestra fe va creciendo y poco a poco vamos entendiendo lo que Él quiere para nuestras vidas. Y aquí hay muchos que tenemos algo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Esposo, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia. Esposa, sométanse a sus maridos. Hijos, honren a sus padres y a sus madres. No sé, son miles de cosas que Dios nos dice. Date por completo, muere. Si quieres ser mi discípulo, muere. Y dice muchas cosas, ¿no? Y seguramente a ti te está diciendo algo que tienes que hacer, pero que no lo tienes claro todavía, que no tienes todos los entresijos, que no conoces todas las respuestas, que no tiene la ecuación perfecta que te diga el resultado final. Sin embargo, te dice, obedece. Y en la medida que demos nuestros pasos de obediencia, Dios mostrará y fortalecerá nuestra fe. Dios estableció un pacto perpetuo con Abraham, culminándolo en Cristo, como digo, y del que ahora nosotros formamos parte. Y este nuevo pacto ha abolido, el nuevo pacto de Cristo ha acabado con la muerte y ha dado la solución al pecado. Y lo hizo por gracia. Con Abraham no se terminó la muerte seguía. La consecuencia del pecado original seguía a pesar de que Dios le había dicho, voy a ser tu Dios, ¿no? Pero no se restablecía todavía
lo que Dios quería restablecer, que era su relación perfecta con el ser humano. Simplemente era una señal de que vendría y de que esa resolución sería completa en Cristo y que Cristo acabaría con la muerte y la condenación y reconciliaría todas las cosas consigo mismo. El Todopoderoso se acerca sin que lo merezcamos. El Todopoderoso establece un pacto en nosotros para cambiar nuestra identidad. El Todopoderoso establece un pacto que nos lleva a un cambio radical de corazón. Y el Todopoderoso establece un pacto llamándonos a la obediencia continua. No sé cómo estás hoy. No sé lo que te está pasando por tu cabeza. No sé lo que está pasando por tu familia. No sé lo que está pasando en tu casa. No lo sé. Solo Dios lo sabe, lo que está pasando en tu corazón. Y Dios te está pidiendo que des pasos de obediencia. Tal vez Dios se esté acercando a ti y te esté hablando. Tal vez el Shaddai, el Todopoderoso, te esté diciendo: yo soy tu Dios. Por tanto, haz esto. No sé cuáles son tus preocupaciones, no sé cuáles son tus miedos, no sé nada absolutamente. Desconozco tristemente la vida de muchos, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuáles son tus anhelos, Dios sabe cuáles son tus miedos, Dios sabe cuáles son tus preocupaciones. Dios sabe que muchas veces cogemos atajos para intentar acelerar lo que Él tiene a su tiempo. Dios sabe todo eso y por pura gracia se acerca a ti y te dice: yo soy el Todopoderoso. Y te cambio las cosas de la noche a la mañana. Y soy capaz de decir y hacer en mi tiempo. Alguien me dijo muy sabiamente que Dios camina a 3 kilómetros por hora. Dios camina a 3 kilómetros por hora. A Abraham le llevó más de 20 años. Y a veces queremos la solución rápida y una respuesta fácil, pero si Dios lo hiciera, que Él es capaz de hacerlo y decir: venga ya, toma el chupete, vete tranquilo. Si Él lo hiciera, su gloria no sería demostrada. Y lo que quiere Él, que todos vean su gloria y que todos reconozcamos a Cristo como Señor Todopoderoso. Este mes para mí ha sido muy intenso en la manera en que Dios se está relacionando y la manera en que Dios me está diciendo a través de su palabra y a través de otras cosas. Y de verdad, el Shaddai, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, es capaz de cambiar una situación compleja, adversa, difícil, frustrante, en cuestión de segundos. Pero ¿estás dispuesto a creer que el Shaddai, el Todopoderoso, el gran yo soy, es capaz de hacerlo? ¿Estás dispuesto a decir: ok, yo me inclino, yo escucho y yo hago? No entiendo nada, pero yo hago. Si tú lo pides, yo lo hago. Te animo a que cobres ánimo, a que no sea un mensaje derrotista. La última vez alguien me dijo: Chos, pero era necesario que nos dieras tantos palos. No quiero dar palos, quiero dar esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el cumplimiento del pacto perpetuo que Dios estableció. Cristo pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar. Y es por Cristo, solo por Cristo, que todo puede cambiar. Y es por Él que todas las cosas se reconcilian. Así que te animo a hacer unas pequeñas cosas. Cobra ánimo y alégrate en su salvación y en su gracia. Alégrate en su gracia. Te voy a decir un descubrimiento que a lo mejor ya sabes, pero no tienes que pagarle nada a Dios.
ni puedes pagarle nada a Dios. Su gracia es completa. Él se acerca a ti no por lo que tú haces, no por lo que tú puedas llegar a hacer, sino porque a Él le place. Así que no descansa en su gracia. Date por vencido. Estudiando Josué, se le presenta a Dios a Josué y le dice, mira Josué, ya estás viejo. Y mira todo el trabajo que queda por hacer. No vas a poder hacerlo. Date por vencido. Ya está. No puede. No tienes fuerza para conquistar todas las miles de naciones que quedan. No puede. Nosotros no vamos a poder pagar nunca, absolutamente nunca, el sacrificio que Cristo hizo. Así que descansa en su gracia y da los pequeños pasos de obediencia. Extiende su misericordia a otros. Si Cristo ha mostrado su misericordia a tu vida, si Cristo el Todopoderoso, el Shaddai, el gran yo soy, se presentó a tu vida y te dice, yo soy, y quiero ser tu Dios, y quiero que tú seas mi pueblo, no te quedes con eso para ti solo. Repártelo. Tu bondad, tu hospitalidad, tu misericordia, tu generosidad, compártela. Y una más, obedece a aquello que Él te está pidiendo, sea mucho o sea poco. A veces son cositas simples. Quiten de ustedes el enojo y sean revestidos de amabilidad. A veces son cosas chiquititas. El que robe, que no robe más, sino que trabaje y que dé. Cosas pequeñas. El que mienta, que no mienta más y que diga la verdad, que hable con verdad. Y a veces te pide algo más grande. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Imagínate. Pero sea mucho o sea poco, da tus pasos. Gracias, papi, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre y tu fidelidad es eterna y tú cumples porque has hablado. Gracias por tu pacto y gracias por los beneficios de tu palabra y por el privilegio de acercarte a nosotros por gracia, Señor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.